El millonario descubre que la mendiga negra puso algo misterioso en su café. Renato Mendoza, el hombre que controla más billete del que cualquiera podría imaginar, jamás pensó que un café fuera a casi costarle la vida. Ahí estaba, en su lujosa oficina, rodeado de pantallas y llamadas, cuando tomó ese sorbo que cambió todo. Un sabor amargo que lo hizo toser, luego un ardor que le quemó la garganta, y de repente la oscuridad se le vino encima. Sus ojos se clavaron en un punto fijo, mientras caía lentamente, como si el piso se abriese bajo sus pies. En ese instante, nadie imaginó qué había pasado, hasta que apareció ella, llegando casi de la nada. Aline, una niña de la calle con ojos que habían visto demasiado y con manos tan rápidas como su intuición. La vio desplomarse y no dudó. Tiró su saco raído, brincó por encima del escritorio y le salvó la vida con una mezcla improvisada de primeros auxilios. ¿Una mendiga? No, alguien mucho más valiente. Lo curioso no termina ahí. Esa taza de café, servida con tanta precisión, llegaba de manos de Lorena, la novia perfecta que todo el mundo envidiaba. Pero lo que Aline vio con sus propios ojos fue una traición tan fría que heló la sangre en las venas. Lorena, con una sonrisa falsa y nerviosa, dejando caer algo diminuto, casi invisible, en la bebida de Renato. La niña observaba oculta tras una puerta, con el corazón apretado y los dedos temblando. A partir de ese momento, Renato no fue solo un millonario casi muerto, sino un hombre decidido a entender quién quería enterrarlo vivo y por qué. Aline, la niña que deambulaba por las calles buscando su próxima comida, ahora se volvía su única aliada, una guerrera inesperada. Juntos empezaron a tirar del hilo de un sombrío entramado. No era solo un asesinato fallido, era parte de algo mucho más grande y terrorífico. La investigación los llevó por pasillos oscuros, oficinas donde el humo del cigarro se mezclaba con mentiras y reuniones secretas donde político. Lorena, atrapada en un coma provocado, ya no podía esconder sus secretos. Pero quien manejaba los hilos todavía se ocultaba y el peligro crecía. Aline dejó de ser solo una sobreviviente para convertirse en heroína. Su pasado quebrantado la impulsaba a luchar con una valentía que ni ella misma sabía que tenía. Renato, marcado por la traición y el intento de muerte, encontró en esa niña un espíritu imbatible. Juntos diseñaron una batalla que no solo cambiaría sus vidas, sino todo el juego de poder, dinero y corrupción. Al final del capítulo, la historia se cierra con una imagen que pega fuerte. La gran inauguración de la Fundación Aline Mendoza, un lugar para proteger y dar esperanza a miles como ella. En un acto simbólico, Aline entrega la llave del refugio. Sus ojos chorrean emoción, mientras un silencio pesado inunda el auditorio. La gente aplaude, pero detrás de esa luz, el misterio sigue, con sombras moviéndose al acecho, listas para el próximo movimiento. ¿Quién es Re? ¿Cuánto falta para que se desate la verdadera lucha? La pregunta queda suspendida en el aire, haciendo que cualquiera quiera saber más. Correr por la próxima página. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
La inauguración de la Fundación Alín Mendoza iba a ser un momento de esperanza, un nuevo comienzo para muchos. Las sonrisas iluminaban el auditorio, pero una sombra se movía entre la multitud. Parecía que todo estaba en orden. El aire estaba lleno de aplausos y buenos deseos, hasta que de repente una figura conocida apareció en la entrada. Era Santiago, el hermano perdido de Renato. Se decía que había muerto en un accidente hace años, pero ahí estaba, con una mirada serena que hacía temblar los corazones. Una oleada de susurros recorrió la sala. ¿No era él? ¿No puede ser? Renato, con la mente llena de confusión, sintió que el mundo se le caía encima. ¿Acaso todo lo que había creído sobre su hermano era un engaño? Santiago se acercó lentamente, su expresión oscura y los ojos llenos de historias no contadas. Con cada paso, la sala se sumía en un silencio pesado. Hasta Aline, emocionada, dejó de sonreír. «Hola, Renato», dijo Santiago, su voz profunda resonando como un eco en el aire tenso. «Lamento la manera en que las cosas se dieron, pero necesitamos hablar antes de que pudiera con...» Lorena, ahora en un hospital, despertó de su coma al escuchar el nombre de su exnovio. Los monitores empezaron a pitar frenéticamente. La enfermera corrió y el caos estalló en la inauguración. Aline sintió que la adrenalina le subía. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Lorena, ahora en un estado de confusión y desesperación, apenas podía hablar, pero sus ojos decían mucho. Miró a Renato y balbuceó una sola palabra: traición. Un veneno corría por sus venas. Pero lo que parecía ser un accidente, ahora se tornaba en una culpabilidad que chorreaba de cada rincón. ¿Acaso había más cosas ocultas en la vida de la mujer que había estado a su lado? Aline apretó los puños. Todo se mezclaba en su mente: traiciones, secretos y el regreso de alguien que se suponía muerto. Miró a Santiago y sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Era él parte de esto? Tal vez había estado en complicidad con Lorena. Todo parecía una jugada maestra de ajedrez en la que todos eran piezas, pero nadie sabía quién movía los hilos. «Dame un momento con ella», dijo Renato, pero Aline lo detuvo. «No, Renato, no podemos confiar en Santiago. Algo no cuadra aquí». La tensión en el aire era palpable. Aline podía sentir el miedo y la tristeza mezclándose en su pecho, mientras el público miraba entre incrédulos y aterrorizados. Cada mínimo gesto importaba. ¿Acaso Santiago no era el único con secretos? La mirada de Lorena buscaba respuestas, y su propio corazón parecía creer que había algo más grande. «Lorena», comenzó Renato, pero fue interrumpido por un estruendo. Una figura encapuchada irrumpió en la sala, armada, gritando y agitando un papel con la palabra «revelación». El momento se congeló. ¿Quién era? ¿Qué había planeado? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuántos secretos más estaban a punto de salir a la luz? La revelación no solo podía estar en aquel papel, sino también en cada uno de ellos. Y ahora, cada uno de ellos debía decidir si era momento de revelarse o seguir en la penumbra. La lucha apenas comenzaba, y todos estaban en riesgo de perder mucho más que solo la fortuna. El momento se congeló. La figura encapuchada, con un brillo amenazante en sus ojos, alzó el papel manchado mientras un murmullo pasaba entre la multitud. «Revelación», gritó, pero su voz rasposa apenas resonó en el aire tenso. La gente retrocedió, los cuerpos se apretujaron, y un silencio pesado cubrió el auditorio. Aline, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió el nudo en su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese intruso y qué quería? Renato, que se había acercado a su hermano con la mente llena de confusión, giró sobre sus talones, su rostro palideciendo. Aquello no era un simple espectáculo,
Estaba por estallar una tormenta. ¡Atrás!, gritó Elías, un amigo de Renato, mientras se interponía entre la figura y el escenario. Su rostro de determinación se convirtió en un pañuelo de miedo. Pero antes de que pudieran moverse, la figura desenfocó su mirada hacia Lorena, que parecía estar batallando su propio demonio en la cama del hospital, y con un movimiento rápido lanzó el papel en dirección a ella. La hoja voló como un ave herida, aterrizando justo al lado de la cama. Lorena, aún débil, pero guiada por un instinto voraz, se abalanzó sobre el papel, desañado, justo antes de que los monitores comenzaran a sonar. ¡Lorena!, gritó Renato, alarmado y completamente fuera de sí. La imagen de su exnovia, atrapada entre la vida y la muerte, acentuó cada momento que creía conocer. Los espectadores, desbordados por el caos, empezaron a gritar. Aline, paralizada, no sabía si correr o quedarse. Pero ese momento fugaz que se desmoronaba ante sus ojos llevó de nuevo a su mente a ese oscuro rincón donde todo había comenzado. ¡No!, exclamó Santiago, tratando de adelantarse, pero su voz se perdió ante el eco de la confusión. ¿Acaso él sabía algo sobre el papel? La piel de Aline se erizó. Mientras los murmullos crecían, un grito desgarrador cortó la atmósfera. El papel se había prendido en llamas. Una chispa, un descuido, y de repente un fuego feroz iluminó la sala, barriendo con todo y poniendo a todos en alerta máxima. ¡El fuego!, gritó alguien, mientras corrían en todas direcciones. Las llamas empezaron a devorar el escenario, consumiendo los sueños de Aline y de Renato en un instante. Pero entre el alboroto, la imagen de Lorena quedó grabada en la mente de Aline. Cuando ella se inclinó hacia el papel desmoronado, una frase resaltó entre el humo. «El legado no es lo que creen». La transcripción quemada ofrecía un destello de algo siniestro. ¿Qué legado? ¿Qué estaban encubriendo? Las preguntas giraban en torno a su cabeza, un torbellino de pensamientos. Y en ese momento las luces se apagaron. La sala se sumió en la penumbra, y el sonido del caos se tornó un murmullo lejano. Aline miró a Santiago. Sus ojos estaban llenos de un brillo oscuro que nunca había visto. «¿Eres parte de todo esto, verdad?», preguntó Aline, sintiendo que el aire se le escapaba, como si estuviera atrapada en una trampa. Santiago no respondió. Una mirada de complicidad brilló entre él y el intruso, y el mundo de Aline dio un giro inexplicable. ¿Era ese su verdadero enemigo? ¿Por qué su hermano había regresado ahora? Mientras la confusión reinaba, un estruendo resonó tras ella. Aquello no era solo una prueba de fuego. Estaba a punto de estallar una guerra que cambiaría todo lo conocido. Las fatídicas conexiones se enredaban, y en el aire denso de preguntas urgentes, una verdad se cernía. ¿Cuánto más estaba escondido? ¿Quién era realmente traidor? ¿Y quién era víctima en este juego mortal? El humo envolvió el auditorio, y Aline supo que todo estaba a punto de caer. El humo envolvió el auditorio, y con cada segundo que pasaba, la confusión se multiplicaba. Aline miró a Santiago, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era posible que su hermano hubiese estado involucrado en todo este embrollo? La pregunta resonaba en su mente, pero el caos que se desataba a su alrededor apenas le permitía procesar la angustia. Un grito resonó en la penumbra. Alguien había tropezado, cayendo al suelo con un ruido ensordecedor. Aline giró la cabeza y vio a Renato, su rostro torcido por el miedo. Santiago avanzó hacia él, pero antes de que el conflicto estallara, los monitores empezaron a sonar con más fuerza desde la habitación del hospital. «¡Lorena!», gritó Renato, intentando esquivar a Santiago y correr hacia la salida.
Su mirada estaba fija en la puerta del hospital. Pero antes de que se moviera, el encapuchado tomó acción. Con un movimiento rápido, echó a un lado sus capas y dejó caer una serie de fotos desgastadas sobre el escenario. Las imágenes aterradoras mostraban a Renato y Santiago, de niños, en momentos felices. Pero a su alrededor, sombras extrañas flotaban y se alzaban, como si estuvieran obse. Aline sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo el mundo se quedó en silencio. Los murmullos se extinguieron de inmediato. Las fotos revelaban algo más profundo, más oscuro, algo que los dos hermanos no habían compartido. ¿Qué significa esto?, pensó la niña de la calle, mientras su mente intentaba hilvanar las conexiones. ¡Espera!, gritó Aline, su voz resonando en el aire helado. ¿Qué sabemos de ustedes? El encapuchado rió suavemente, revelando una sonrisa torcida que solo intensificó la tensión. «Oh, cariño», dijo con una voz que parecía un eco lejano. «Ustedes no están listos para la verdad». El público estaba helado. Cada parpadeo parecía un eco del tiempo. Santiago, frente a Renato, comenzó a temblar. «¡Tú no puedes! ¿Qué has hecho?», musitó mientras su piel palidecía, y pudo ver la angustia crecer en los ojos de Renato. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión resonó desde la parte trasera del auditorio. Las ventanas estallaron con un estruendo, y miles de fragmentos de vidrio volaron por el aire. La multitud entró en pánico. La gente gritaba. Corría en desbandada. El caos se adueñó del lugar. Aline, en medio de la confusión, se encontró empujada hacia el lado del escenario. Desde allí, logró observar al encapuchado, que ahora parecía flotar más que caminar. Todo lo que había creído hasta ahora comenzó a desmoronarse. Algo horrible se gestaba detrás de esa figura. En realidad, el veneno no era solo para Renato. La voz del encapuchado reverberó en el aire. Era para todos ustedes. ¿Acaso lo que intentaba revelar era parte de un juego mayor? La niña apretó los dientes mientras se levantaba del suelo y se miraba en las fotos esparcidas. ¿Cómo sabía este ser tantas cosas? ¿Acaso habían conspirado todos entre ellos sin saberlo? De repente, los ojos de Santiago se encontraron con los de Aline. En ese instante, todo cambió. Él no era el hombre que ella pensaba. Su mirada tenía algo oculto que Aline apenas empezaba a atisbar. Él tenía miedo, pero no era de su hermano, era de algo más grande. «Nunca deberían haber estado aquí», susurró Santiago, levantando una mano temblorosa. «Todo esto es parte de un plan». El instante en que Santiago pronunció esas palabras pareció abrir una puerta a un laberinto de secretos ocultos. Aline frunció el ceño, sintiendo cómo una ola de claridad le golpeaba el pecho. ¿Había algo más? ¿Existía un plan maestro detrás de cada acción? La vida de cada uno de ellos estaba en juego, y la revelación de Santiago había sido solo la punta del iceberg. Cuando la figura encapuchada lanzó una risa que helaba la sangre, Aline comprendió que, ya fuera un aliado o un enemigo, la verdad no solo la tenía él. Comenzaron a caer fichas. ¿Y si Santiago estaba del lado del enigma, en lugar de ser parte de la solución? Su corazón se hundió. El fuego, el caos, las traiciones, todo estaba interconectado. Y mientras el humo oscurecía el auditorio, dejó una sola pregunta en el aire. ¿Quién podía ser realmente de confianza en un mundo en el que incluso los lazos de sangre podían ser parte de la jugada? Con todo por descubrir, atenuado por la luz titilante de las llamas,
Aline supo que la batalla apenas comenzaba. El humo envolvió el auditorio y con cada segundo que pasaba, la confusión se multiplicaba. Aline miró a Santiago, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Era posible que su hermano hubiese estado involucrado en todo este embrollo? La pregunta resonaba en su mente, pero el caos que se desataba a su alrededor apenas le permitía procesar la angustia. Un grito resonó en la penumbra. Alguien había tropezado, cayendo al suelo con un ruido ensordecedor. Aline giró la cabeza y vio a Renato, su rostro torcido. Santiago avanzó hacia él, pero antes de que el conflicto estallara, los monitores empezaron a sonar con más fuerza desde la habitación del hospital. ¡Lorena!, gritó Renato, como si cada palabra pudiera hacer que el tiempo retrocediera. Su mirada estaba fija en la puerta del hospital, pero antes de que pudiera moverse, el encapuchado tomó acción. Con un movimiento rápido, echó a un lado su capa y dejó caer una serie de fotos desgastadas sobre el escenario. Las imágenes aterradoras mostraban a Renato y Santiago, de niños, en momentos felices, pero a su alrededor, sombras extrañas flotaban como observadores. Aline sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo el mundo se quedó en silencio. Los murmullos se extinguieron de inmediato. Las fotos revelaban algo más profundo, más oscuro, algo que los dos hermanos no habían compartido. ¿Qué significa esto? Mientras Alina intentaba hilvanar las conexiones. ¡Espera!, gritó Aline, su voz resonando en el aire helado. ¿Qué sabemos de ustedes? El encapuchado rió suavemente, revelando una sonrisa torcida que solo intensificó la tensión. «Oh, cariño», dijo con una voz que sonaba como un eco lejano. «Ustedes no están listos para la verdad». El público estaba helado. Cada parpadeo parecía un eco de desconfianza. Santiago, frente a Renato, empezó a temblar. «Tú no puedes. ¿Qué has hecho?», murmuró con voz temblorosa, y pudo ver la angustia crecer en los ojos de Renato. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo resonó desde la parte trasera del auditorio. Las ventanas estallaron con un estallido de vidrio, y miles de fragmentos volaron por el aire. La multitud entró en pánico, personas gritando, corriendo en todas direcciones. El caos se apoderó del lugar. Aline, en medio de la confusión, se encontró empujada hacia el lado del escenario. Desde allí, logró observar al encapuchado, que ahora parecía flotar más que caminar. Todo lo que había creído hasta ahora comenzó a desmoronarse. Algo horrible se gestaba detrás de esa figura. En realidad el veneno no era solo para Renato. La voz del encapuchado reverberó en el aire. Era para todos ustedes. ¿Acaso lo que intentaba revelar era parte de un juego mayor? La niña apretó los dientes mientras se levantaba del suelo y miraba las fotos esparcidas. ¿Cómo sabía este ser tantas cosas? ¿Acaso habían conspirado todos entre ellos sin darse cuenta? De repente, los ojos de Santiago se encontraron con los de Aline. En ese instante todo cambió. Él no era el hombre que ella pensaba. Su mirada reflejaba un temor profundo y desolador. No era solo angustia, era algo más. El encapuchado se soltó una risa que helaba la sangre. «Nunca deberían haber estado aquí», susurró, levantando una mano temblorosa. «Todo esto es parte de un plan». Las palabras de Santiago resonaron como un golpe, y mientras el encapuchado lanzaba un grito de triunfo, Aline sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En un giro inesperado, una explosión iluminó el auditorio. Las llamas comenzaron a devorar el escenario, y el fuego se extendió con una rapidez aterradora. En la confusión y el horror, una figura salió del fuego. Era Lorena, envuelta en llamas,
con una mirada desquiciada y gritos que se perdían entre el caos. El tiempo se detuvo. ¡No, Lorena!, gritó Renato, sus ojos llenos de terror. Lorena levantó la mano, señalando a Santiago. Su voz, desgarradora y llena de dolor, resonó en el aire. «Él es el traidor. Él es el que debe morir». El mundo de Aline se desmoronó en un instante. Santiago, quien había sido su fuerza y ancla, se convirtió en el verdadero enemigo. Cada pregunta que había tenido, cada secreto que había sospechado, se estrelló contra la realidad. Las sombras, las traiciones, todo cobraba sentido de una manera aterradora. Mientras el fuego consumía todo, Aline sintió que se le escapaba la esperanza. La lucha apenas comenzaba, pero ahora había más en juego que solo su vida. Las relaciones se desmoronaban, y la verdad, dolorosa como el fuego, estaba ansiosa por ser revelada. En el aire humeante, Aline supo que el desenlace de todo esto no era solo una batalla contra el mal. Era un enfrentamiento contra sus propios miedos, contra la traición más profunda que jamás hubiera imaginado. El círculo de confianza se cerraba, y la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Quién estaba realmente a salvo? Las llamas devoraban el auditorio, el humo espeso llenaba el aire, y Aline no podía respirar. Cada segundo se sentía como una eternidad. Todo el mundo gritaba, la multitud corría en desbandada, aplastándose unos a otros en su desesperación por escapar. «¡Lorena!», resonó en su mente como un eco, pero el caos la sacudía. No había tiempo para llorar. No podía perderse en el dolor de lo que estaba ocurriendo. Tenía que actuar. Aline miró a su alrededor. La figura encapuchada sonreía, disfrutando del pánico que ella misma había desatado. En su mente, todo se aceleraba. Algo no encajaba. ¿Por qué había lanzado las fotos? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Las imágenes aún giraban en su mente, sombras al acecho y sonrisas ocultas. De repente, sintió un grito desgarrador que pudo superar el estruendo de la multitud. «Santiago, no, deja a Renato». Mientras saltaba hacia él, un estruendo atronador resonó. El techo comenzó a ceder, y Aline vio lo que parecía un haz de luz azul escurrirse detrás de la figura encapuchada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Una explosión de electricidad cruzó el auditorio, y la figura encapuchada se tambaleó, revelando su rostro. Cuerpos de la multitud se agitaron, más gritos rompieron el aire. ¿Quién? ¿Qué? La visión de Aline se atrajo en un remolino de confusión. ¡Era ella! Aline inmediatamente reconoció esos ojos. Eran inconfundibles. «¡Lucia!», gritó, por primera vez sintiéndose atrapada entre el horror y la incredulidad. La mujer que había estado bajo su propia protección durante años, ahora era su enemiga. El instante tembló. Un olvido de confianza se extinguió. ¿Cómo era posible? La mejor amiga de su madre, la mentor de su infancia, ¿había estado manipulando todo desde el principio? Lucia sonrió con suficiencia. Sus ojos brillaban con un misterio ominoso. «Pensaste que te había olvidado, ¿verdad? Pero siempre estuve a un paso», dijo con una calma inquietante. La voz se entrelazaba con el sonido del caos. Mientras la multitud empujaba, el fuego rugía y el aire se espesaba con el olor a humo. Aline sintió que la traición alcanzaba su corazón como un puñal. La confusión se convirtió en ira. No podía rendirse. La lucha no era solo sobre sobrevivir, era sobre descubrir por qué. ¿Qué había estado escondiendo Lucía? «Tú»,
«Tú no entiendes, esto no es un juego», gritó Aline, mientras se acercaba, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Pero Lucía, con una velocidad sorprendente, giró sobre sus talones. Aline no pudo mantenerse a raya. El fuego se movía, lamiendo el escenario y acercándose más a ellas. «¡No te atrevas a intentar detenerme!», aulló Lucia justo antes de desaparecer entre las llamas, dejando caer un objeto brillante al suelo. Aline se precipitó hacia donde había aterrizado. Un artefacto. Vio a través del brillo resplandeciente un reloj antiguo que parecía descomponerse en medio de la locura. Sus manos temblorosas lo tomaron y una oleada de electricidad la atravesó. Las luces del reloj comenzaron a parpadear, mostrándole imágenes, fragmentos de recuerdos que no eran suyos, pero que parecían familiares, obscuros, como sueños olvidados. El tiempo pareció detenerse mientras Aline absorbía la información pasada. Imágenes de traiciones, secretos familiares, traiciones de amigos, todo entrelazado en un mismo hilo. Y en una de las visiones, vio rostros conocidos. Lorena, Santiago, pero también personas que no podía identificar, que eran sombras, pero sí había algo inquietante en ellas. Entonces, el ardor en su pecho se intensificó y comprendió que todo estaba conectado. El fuego, el veneno, el plan contra Renato, incluso el regreso de Santiago. Y en un instante relampagueante, la pregunta que había acechado su mente se convirtió en gritos resonantes. «No pueden ser», pensó con horror. «¿Están todos bajo su control?». Sin más tiempo que perder, Aline se giró urgentemente. Necesitaba encontrar a Renato. Tenía que deshacer el entrelazamiento. Pero cuando alcanzó la salida, se detuvo en seco. Renato estaba de pie frente a ella. Su expresión pálida se mezclaba con furia y desesperación, mientras detrás de él las sombras comenzaban a tomar forma. «Aline, no lo entiendes. Tú eres parte de todo esto», gritó. Todo se catapultó en un instante de caos e intensidad. La verdad que había creído conocer se sacudió, y las palabras de Renato, el último grito, lo cambiaron todo. «Tú fuiste la primera traidora». El mundo de Aline se hizo añicos. ¿Era ella misma el corazón de todo esto? Mientras las llamas la rodeaban, comprendió que la batalla apenas empezaba y que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba cada vez más. El mundo de Aline se hizo añicos. El grito de Renato retumbó en sus oídos como un eco infinito. «Tú fuiste la primera traidora». Las palabras se le clavaron en el pecho como dagas afiladas. Todo su ser tembló. ¿Cómo podía ser? Mientras las llamas devoraban el auditorio y el humo se arremolinaba, sintió que la razón se le escapaba. «No, no puedo ser parte de esto», murmuró, sintiendo el ardor en los ojos. Renato la miraba, con una mezcla de dolor y rabia. Aline dio un paso atrás, confundida entre la desesperación y el deseo de aclarar las cosas. Pero antes de que pudiera decir algo, un ruido ensordecedor llenó el aire. Las paredes vibraron y el techo empezó a ceder. Los gritos de la multitud se intensificaron. De repente, la figura encapuchada se abalanzó sobre Aline, el rostro iluminado por las llamas danzantes. «El tiempo se ha acabado», gritó, lanzando algo que voló directo hacia Renato. Aline se lanzó al frente intentando protegerlo. El objeto estalló en una nube de polvo negro. Sintiéndose desorientada, Aline empezó a toser, el aire cargado de desesperación. Cuando el polvo se asentó, todo quedaba en silencio, pero algo cambió en el ambiente. Aline miró a Renato y sus ojos se iluminaron por un breve momento. Algo en su expresión se había transformado.
Aline sintió un escalofrío. «¿Qué te está pasando?», se preguntó. Pero antes de que pudiera responder, el humo comenzó a aclararse. Lo que vio a continuación la dejó paralizada. Lorena estaba frente a ellos, pero no como la conocía. Su cabello desaliñado, el rostro lleno de cicatrices. La mirada de Lorena parecía más profunda, más consciente. ¿Qué había sucedido? El caos se había calmado, pero una tensión aún mayor se cernía sobre ellos. «Lorena», dijo Renato. Sus palabras se convirtieron en un susurro lleno de incredulidad. «No pueden estar aquí. Todos ustedes son parte del plan». La voz de Lorena era fría, calculadora. Aline sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué plan?», preguntó Aline, su voz un hilo de miedo. De repente, un destello iluminó la sala. Lorena levantó un objeto brillante en sus manos. Un reloj, pero no uno común, brillante y antiguo. «Este es el verdadero legado», dijo con una voz que resonaba como un eco sobrenatural. Las palabras cargadas de significado envolvieron a todos. Y entonces sucedió. Lorena presionó un botón en el reloj y el auditorio fue consumido por una luz cegadora. Aline se cubrió los ojos, sintiendo que el tiempo se distorsionaba a su alrededor. Un frío intenso la envolvía. Cuando la luz se desvaneció, todos estaban en otra parte. El escenario se había transformado. La sala, ahora despojada de las llamas, era un vasto espacio blanco, como un lienzo sin terminar. Aline parpadeó, incapaz de procesar lo que pasaba. Miró a su alrededor. No solo estaban Renato y Santiago, también había otras personas. Sombras del pasado que no podía distinguir claramente, pero eran familiares a la vez. «¿Dónde estamos?», preguntó Aline, temblando, mientras el pánico la envolvía. «En el verdadero corazón de la traición, donde el tiempo no es lo que crees que es», dijo Lorena, quien parecía ahora más poderosa, incluso amenazadora. Aline sintió que su mundo se tambaleaba. La risa de Lucía resonó a lo lejos, un eco distante que retumbó en el nuevo espacio. «Ustedes creyeron que estaban aquí por casualidad. No, todo ha sido diseñado. Cada paso, cada movimiento, un juego de ajedrez. Ustedes son las piezas». Aline sintió que su corazón se paraba. ¿Qué significaba eso? La angustia se agolpaba en su pecho. Cada pensamiento, cada interacción se sentía como parte de un elaborado teatro. Todas las dudas que había tenido se desbordaban. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué quieren realmente? Con cada palabra de Lorena, cada revelación de Lucía, las conexiones entre ellos empezaban a cobrar sentido. Pero esa conexión venía acompañada de un dolor profundo. Se preguntó si alguien más sabía algo que no le habían contado. ¿Y si todo había sido una trampa desde el principio? Mientras el espacio blanco giraba a su alrededor, Aline sintió que las certezas se convertían en arena movediza. Quería gritar, quería escapar, pero estaba atrapada en un lugar donde el tiempo se detuvo y las lecciones del pasado retumbaban como un tambor. Mientras todos se miraban, incrédulos y aterrorizados, un nuevo eco resonó en el aire. La verdadera batalla estaba por comenzar. Cada uno debía confrontar su pasado, sus elecciones, y Aline sabía que las respuestas que buscaba estaban más allá de lo que podía imaginar. ¿Quién estaba realmente a salvo en este juego retorcido? Las preguntas flotaban en el aire, dejando una sensación de urgencia que la mantuvo anclada al horror de lo desconocido. El silencio en el vasto espacio blanco era abrumador. La tensión, casi palpable. Aline
Renato y Santiago compartían miradas de desconfianza, mientras Lorena, con su objeto brillante en mano, parecía erguirse como una figura divina en medio del caos. Las revelaciones flotaban por el aire pesado, como humo denso. Aline sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban. «¿Qué plan?», reiteró Aline, su voz un susurro roto entre las llamas, ahora apenas un eco lejano en su mente. La verdad, tan cercana, parecía escurrirse entre sus dedos. Lorena sonrió, pero no era la sonrisa que Aline recordaba. Era fría, calculadora, llena de secretos. «Ustedes tienen que entender. Este lugar, este momento, no es lo que parece». Las palabras de Lorena eran veneno puro, desgarrando el poco sentido que Aline había logrado hacerse. Santiago se acercó. La confusión en su rostro se convirtió en determinación. «Mientes, Lorena. Todo esto es un juego». Sin previo aviso, la figura encapuchada dio un paso al frente, su rostro aún oculto, pero la risa burlona que resonó en la sala no daba lugar a dudas. «Ninguno de ustedes está aquí por accidente. Esto ha sido orquestado como parte de un legado que nunca debieron conocer». Antes de que pudiera terminar, el entorno comenzó a distorsionarse. El aire vibraba de una manera inquietante. Las paredes del espacio blanco comenzaron a desmoronarse, como si el tiempo se estuviera desfigurando. Aline miró a su alrededor, horrorizada. La realidad se rompía y entre las grietas pudo ver imágenes distorsionadas de su vida, sus recuerdos más guardados, su infancia, momentos felices. Una ráfaga de aire gélido la envolvió. «¡No!», gritó, mientras las visiones se hacían cada vez más vívidas. Su mente se llenó de sombras danzantes y caras familiares, de su madre, de sus amigos, pero también había rostros que no reconocía. Todos mirando, todos con ojos llenos de juicio. La figura encapuchada se burlaba, disfrutando la confusión que había infligido. «¿Ves, Aline? Todos están conectados a ti. Tu vida ha sido parte de un rompecabezas más grande». Y entonces, en un instante que se sintió como una eternidad, la realidad se rompió por completo. Un grito desgarrador resonó. «¡Aline! ¡No!». Era la voz de Renato, llena de miedo y desesperación. En un giro inesperado, la figura encapuchada se desvaneció, dejando caer una esfera brillante. Aline sintió una conexión inmediata. El objeto rodó hacia ella y cuando lo tocó, imágenes sobrecogedoras comenzaron a fluir a través de su mente. Vidrios rotos, un incendio, el rostro de Lucia, cristalino y amenazante, y entre todo ello, un rostro desconocido que se alzaba con autoridad. Aline sintió que caía, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¡No!», gritó cuando la revelación cayó como un rayo. El mundo que conocía se reconstruía. Cada fragmento de su pasado era un hilo entrelazado con un nuevo misterio. La esfera brillaba, cargada de energía. Aline vio su vida, la vida de Renato y todo lo que había creído sobre ella misma, sobre sus amigos, su familia, era una ilusión. Ellos no solo eran parte de un legado, eran los rasgos de un experimento. Atrás, Lorena sonrió con satisfacción. ¿Cómo te sientes al descubrir que eres la pieza central de un juego que nunca quisiste jugar? Un abismo de posibilidades se abrió ante Aline. La rabia crecía en su pecho, como un volcán a punto de estallar. La realidad que había vivido, el amor, el odio, ¿realmente había sido planeado? Un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Era Santiago. «¡Tú eres la culpable de todo!», gritó mientras lanzaba un puño en dirección a Lorena.
Pero en lugar de dar en el blanco, Santiago atravesó una pared de energía creada por la esfera, como si fuera humo. Una explosión lo envolvió. Aline miró horrorizada mientras su hermano caía. El tiempo pareció detenerse. ¿Era esto real? Todo parecía un laboratorio. ¿Quién estaba detrás de este juego cruel? El caos reinaba a su alrededor. Pero todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. Las piezas se movían, y Aline supo que este era solo el comienzo. El eco del pasado retumbaba en su mente. ¿Qué secretos no se habían revelado aún? Mientras el polvo se asentaba y la confusión se desvanecía, quedó una sombra, una pregunta suspendida en el aire. ¿Quién era realmente su enemigo y cuánto estaba dispuesta a perder para averiguarlo todo? El silencio en el vasto espacio blanco era abrumador. La tensión casi palpable. Aline, Renato y Santiago compartían miradas de desconfianza, mientras Lorena, con su objeto brillante en mano, parecía erguirse como una figura divina en medio del caos. Las revelaciones flotaban en el aire pesado, como humo denso. Aline sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban. ¿Qué plan?, reiteró Aline, su voz un susurro roto entre las llamas, ahora apenas un eco lejano en su mente. La verdad, tan cercana, parecía escurrirse entre sus dedos. Lorena sonrió, pero no era la sonrisa que Aline recordaba. Era fría, calculadora, llena de secretos. Ustedes tienen que entender, este lugar, este momento, no es lo que parece. Las palabras de Lorena eran veneno puro, desgarrando el poco sentido que Aline había logrado hacerse. Santiago se acercó. La confusión en su rostro se convirtió en determinación. Mientes, Lorena. Todo esto es un juego. Sin previo aviso, la figura encapuchada dio un paso al frente, su rostro aún oculto. Pero la risa burlona que resonó en la sala no daba pie a dudas. Ninguno de ustedes está aquí por accidente. Esto ha sido orquestado como parte de un legado que nunca debieron conocer. Antes de que pudiera terminar, el entorno comenzó a distorsionarse. El aire vibraba de una manera inquietante. Las paredes del espacio blanco comenzaron a desmoronarse, como si el tiempo se estuviera desfigurando. Aline miró a su alrededor, horrorizada. La realidad se rompía y entre las grietas pudo ver imágenes distorsionadas de su vida, sus recuerdos más guardados, su infancia, momentos felices. Una ráfaga de aire gélido la envolvía. ¡No!, gritó, mientras las visiones se hacían cada vez más vívidas. Su mente se llenó de sombras danzantes y caras familiares. De su madre, de sus amigos, pero también había rostros que no reconocía. Todos mirando, todos con ojos llenos de juicio. La figura encapuchada se burlaba, disfrutando la confusión que había infligido. ¿Ves, Aline? Todos están conectados a ti. Tu vida ha sido parte de un rompecabezas más grande. Y entonces, en un instante que se sintió como una eternidad, la realidad se rompió por completo. Un grito desgarrador resonó. ¡Aline, no! Era la voz de Renato, llena de miedo y desesperación. En un giro inesperado, la figura encapuchada se desvaneció, dejando caer una esfera brillante. Aline sintió una conexión inmediata. El objeto rodó hacia ella, y cuando lo tocó, imágenes sobrecogedoras comenzaron a fluir a través de su mente. Vidrios rotos, un incendio, el rostro de Lucía, cristalino y amenazante. Y entre todo ello, un rostro desconocido que se alzaba con autoridad. Aline sintió que caía, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No,
gritó, cuando la revelación cayó como un rayo. El mundo que conocía se reconstruía. Cada fragmento de su pasado era un hilo entrelazado con un nuevo misterio. La esfera brillaba, cargada de energía. Aline vio su vida, la vida de Renato, y todo lo que había creído sobre ella misma, sobre sus amigos, su familia, era una ilusión. Ellos no solo eran parte de un legado, eran los rasgos de un experimento. Atrás, Lorena sonrió con satisfacción. ¿Cómo te sientes al descubrir que eres la pieza central de un juego que nunca quisiste jugar? Un abismo de posibilidades se abrió ante Aline. La rabia crecía en su pecho como un volcán a punto de estallar. La realidad que había vivido, el amor, el odio, ¿realmente había sido planeado? Un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Era Santiago. ¡Tú! ¡Eres la culpable de todo!, gritó, mientras lanzaba un puño en dirección a Lorena. Pero en lugar de dar en el blanco, Santiago atravesó una pared de energía creada por la esfera, como si fuera humo. Una explosión lo envolvió. Aline miró horrorizada mientras su hermano caía. El tiempo pareció detenerse. ¿Era esto real? Todo parecía un laboratorio. ¿Quién estaba detrás de este juego cruel? El caos reinaba a su alrededor, pero todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. Las piezas se movían, y Aline supo que este era solo el comienzo. El eco del pasado retumbaba en su mente. ¿Qué secretos no se habían revelado aún? Mientras el polvo se asentaba y la confusión se desvanecía, quedó una sombra, una pregunta suspendida en el aire. «Renato, muévete», gritó Aline, mientras corría hacia él. Pero era demasiado tarde. La esfera, vibrando con energía, estalló en una nube de luz, revelando figuras familiares, cada cabeza de su familia, cada amigo, cada conocido. Aline retrocedió aturdida. Eran clones, una copia de cada uno de ellos, en fila, como si estuvieran esperando algo. Y un aplauso resonó en el aire. Era Lucía, pero no la Lucía que conocía. Esta Lucía estaba rodeada de sombras, mirándola con una sonrisa triunfante. «Bienvenidos al futuro, niños. El verdadero juego comienza ahora». Aline sintió como todo se le escapaba. No solo eran ellos quienes jugaban con sus vidas, eran ellos mismos. La muralla de confianza se cayó. ¿Quién más había estado involucrado? Y lo más aterrador, ¿quién merecía confianza aquí? El aire estaba pesado, pero detrás de la sorpresa, Aline sintió una chispa de determinación. Por una vez, no iba a ser solo una pieza. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pensó, mientras miraba a Renato, intentando entender su próximo movimiento. Las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban cada vez más. No había un camino claro, pero una cosa era cierta. Estaban a punto de enfrentar la mayor batalla de sus vidas, y no sabían que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. El silencio en el vasto espacio blanco era abrumador. La tensión casi palpable. Aline, Renato y Santiago compartían miradas de desconfianza, mientras Lorena, con su objeto brillante en mano, parecía erguirse como una figura divina en medio del caos. Las revelaciones flotaban en el aire pesado como humo denso. Aline sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban. «¿Qué plan?», reiteró Aline, su voz un susurro roto entre las llamas, ahora apenas un eco lejano en su mente. La verdad, tan cercana, parecía escurrirse entre sus dedos. Lorena sonrió, pero no era la sonrisa que Aline recordaba. Era fría, calculadora, llena de secretos. «Ustedes tienen que entender. Este lugar, este momento,
no es lo que parece. Las palabras de Lorena eran veneno puro, desgarrando el poco sentido que Aline había logrado hacerse. Santiago se acercó. La confusión en su rostro se convirtió en determinación. «Mientes, Lorena. Todo esto es un juego». Sin previo aviso, la figura encapuchada dio un paso al frente, su rostro aún oculto. Pero la risa burlona que resonó en la sala no daba pie a dudas. «Ninguno de ustedes está aquí por accidente. Esto ha sido orquestado como parte de un legado que nunca debieron conocer». Antes de que pudiera terminar, el entorno comenzó a distorsionarse. El aire vibraba de una manera inquietante. Las paredes del espacio blanco comenzaron a desmoronarse, como si el tiempo se estuviera desfigurando. Aline miró a su alrededor, horrorizada. La realidad se rompía, y entre las grietas pudo ver imágenes distorsionadas de su vida, sus recuerdos más guardados, su infancia, momentos felices. Una ráfaga de aire gélido la envolvía. «¡No!», gritó, mientras las visiones se hacían cada vez más vívidas. Su mente se llenó de sombras danzantes y caras familiares, de su madre, de sus amigos. Pero también había rostros que no reconocía. Todos mirando, todos con ojos llenos de juicio. La figura encapuchada se burlaba, disfrutando la confusión que había infligido. «¿Ves, Aline? Todos están conectados a ti. Tu vida ha sido parte de un rompecabezas más grande». Y entonces, en un instante que se sintió como una eternidad, la realidad se rompió por completo. Un grito desgarrador resonó. «¡Aline! ¡No!». Era la voz de Renato, llena de miedo y desesperación. En un giro inesperado, la figura encapuchada se desvaneció, dejando caer una esfera brillante. Aline sintió una conexión inmediata. El objeto rodó hacia ella y cuando lo tocó, imágenes sobrecogedoras comenzaron a fluir a través de su mente. Vidrios rotos, un incendio, el rostro de Lucia, cristalino y amenazante. Y entre todo ello, un rostro desconocido que se alzaba con autoridad. Aline sintió que caía, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¡Oh, no!», querieron incendiar como un rayo. El mundo que conocía se reconstruía. Cada fragmento de su pasado era un hilo entrelazado con un nuevo misterio. La esfera brillaba, cargada de energía. Aline vio su vida, la vida de Renato, y todo lo que había creído sobre ella misma, sobre sus amigos, su familia, era una ilusión. Ellos no solo eran parte de un legado, eran los rasgos de un experimento. Atrás, Lorena sonrió con satisfacción. «¿Cómo te sientes al descubrir que eres la pieza central de un juego que nunca quisiste jugar?» Un abismo de posibilidades se abrió ante Aline. La rabia crecía en su pecho, como un volcán a punto de estallar. La realidad que había vivido, el amor, el odio, ¿realmente había sido planeado? «No puede ser», musitó Santiago, con la voz quebrada mientras daba un paso atrás. De pronto, la esfera parpadeó violentamente. Aline sintió un escalofrío recorrerla del pie a la cabeza. La luz se intensificó, y una figura imponente surgió del resplandor. Era una versión distorsionada de ella misma, una que parecía hablar en ecos de sus propios pensamientos. «No has visto nada aún, Aline. Esta es solo una proyección de lo que creías que era tu vida». Aline se quedó paralizada. Sus recuerdos, sus luchas, todo lo que más atesoraba. ¿Era solo una ilusión? La figura replicada sonrió siniestramente. «Te he seguido durante años. Tus decisiones, tus pasos, siempre he estado a solo un paso detrás». Lorena, sorprendida, retrocedió. «¡Basta! No puede ser real», gritó,
con miedo ahora en sus ojos. La copia de Aline se rió. Real o no, conoce tu destino. Lo que haces hoy decidirá el futuro de todos. Y de repente todo cambió. Aline notó que una sombra se alzaba detrás de su versión alternativa. Era Lucía y no estaba sola. Aline pudo reconocer a una serie de figuras familiares, todos con las mismas miradas de juicio. ¡No!, gritó Aline, ahora sintiendo una desesperación abrumadora. Se dio cuenta de que estas figuras representaban a sus seres queridos que habían desaparecido, que creía perdidos. Todos ellos eran parte del plan y Lucía era la manufacturera de su dolor. El verdadero juego apenas comienza, Aline. Cada paso que des será una decisión. Mientras esas palabras se enrollaban en su mente, un instante de claridad iluminó su ser. ¿Era su vida realmente solo un experimento? Los ojos de todos estaban puestos en ella. Tenía que decidir. Tenía que elegir. Pero esa elección podría significar perderlo todo, incluso a Renato. Y con esa idea retumbando en su mente, Aline sintió que el suelo temblaba. Ella estaba en el centro de algo más grande, y el horror de la situación se intensificaba. ¿Qué pasaría si ella fuera parte de un plan más oscuro del que nunca había sido consciente? La tensión se palpaba en el aire. Aline aspiró profundo mientras la luz estallaba a su alrededor. La pregunta colgaba en el aire, pesada. ¿Realmente logrará escapar de su propio destino? ¿O terminará siendo el instrumento de su perdición?